Muy buenos días, muchachos. Bienvenidos a la clase del día de hoy de geometría. El tema a tratar, cuerpos geométricos. Veamos. Cuerpo geométrico. Un sólido o cuerpo geométrico es una figura geométrica de 3 dimensiones: largo, ancho y alto, que ocupa un lugar en el espacio y en consecuencia tiene un volumen. Bueno, veamos los elementos de un cuerpo geométrico. Tenemos las caras. Entonces, la cara o las caras de un cuerpo geométrico son los lados planos. ¿Listo? Base, cara donde reposa el cuerpo geométrico. Aristas, unión entre dos caras de un cuerpo. Vértice, unión de 3 o más aristas. Ojo, vértice son esos puntos rojos que vemos en este caso. ¿Listo? Continuemos. Teniendo en cuenta sus propiedades, los cuerpos geométricos se clasifican en poliedros y redondos. Los poliedros tienen sus caras planas con forma poligonal, pueden ser regulares e irregulares. Redondos tienen una sola cara lateral curva, pueden rodar en alguna posición. Los poliedros, entonces dentro de ellos tenemos prismas, pirámides y los poliedros regulares. Prismas. Los prismas son poliedros que tienen dos caras paralelas, que son polígonos iguales, y las caras restantes, que son paralelogramos. ¿Listo? Entonces tenemos prisma triangular, prisma rectangular y prisma hexagonal. ¿Listo? Entonces, la triangular, su base es de 3 lados. La base del rectangular es de 4 lados. Y la base del prisma hexagonal es de 6 lados. El prisma pentagonal, que quiere decir que la base es de 5 lados, ¿cierto? Tiene los siguientes elementos fundamentales. Entonces, la base, arista básica, cara lateral, ¿cierto? Tiene una altura, una arista lateral y la base. Son consta de 2 bases. ¿Listo? Estos elementos es en el caso de este prisma pentagonal. Pirámides. Son poliedros que tienen una cara que es un polígono. Recordemos los polígonos. ¿Listo? Entonces dentro de los polígonos está el triángulo, ¿cierto? Las caras restantes, triángulos que se encuentran en el vértice. Y las caras de la pirámide forman la superficie piramidal. En las pirámides, las caras laterales
son siempre triángulos. Por tanto, para distinguirlas y nombrarlas, se utiliza el polígono de la base. Entonces, pirámide triangular es una de las clases. Esta está conformada de 3 lados. Su base consta de 3 lados. Pirámide cuadrangular. Su base consta de 4 lados. O sea, la base es cuadrada. Pirámide pentagonal consta de 5 lados. O sea, un pentágono. Pirámide hexagonal consta de una base de hexágono de 6 lados. ¿Listo? Entonces, los elementos de una pirámide está el vértice o cúspide, es el vértice, el punto acá inicial, el que une todas sus partes, sus caras, ¿cierto? También consta de una altura, tiene una altura desde su punto, desde su vértice hasta la base. Y la base. En este caso, esta pirámide es una pirámide hexagonal, porque consta su base de 6 lados. Ahora veamos los poliedros regulares. Las figuras que están a la izquierda, o sea, estas que tenemos acá, son poliedros. ¿Listo? Las caras que limitan al poliedro son polígonos. Ojo, poliedros viene obviamente, también de polígonos. Entonces, entre los polígonos está el cuadrado, el triángulo, ¿cierto? El paralelogramo, el rectángulo, el hexágono, ¿sí? Los vértices, perdón, las aristas son los lados de las caras. Los lados, ¿listo? Las caras. En este caso, este es triangular, este es cuadrangular, este es rectangular, ¿cierto? Este es en forma de, tiene de 2 paralelogramo y de triángulo, este de rectangular. Cada 2 caras contiguas tienen una arista en común. Los vértices son los puntos donde concurren 3 o más caras. ¿Listo? Los vértices son los puntos que unimos las aristas para formar una cara. ¿Listo? Esto es un vértice, el punto que une esta arista con esta arista acá, desde acá. Un poliedro es la región del espacio determinada por polígonos. Las caras del poliedro forman la superficie del poliedro. Un poliedro es regular cuando sus caras son iguales y en cada vértice concurre el mismo número de aristas o caras. Ojo, solo existen 5 poliedros regulares. Entonces, aquí vamos a ver los 5. El tetraedro que contiene 4 caras. El cubo son de 6 caras. Octaedro de 8 caras. Dodecaedro de 12. Y el icosaedro que es de 20 caras. ¿Listo? Cuerpos redondos. Entonces, dentro de los cuerpos redondos tenemos el cilindro, el cono, que está formado por su base circular, ¿sí? Pero el resto de cuerpo, el resto de parte es triangular. Y la esfera, ¿cierto? Que está contenida en un círculo, ¿cierto? Y, ojo, la circunferencia. Los cuerpos redondos, llamados también de rotación, porque se generan haciendo giro un giro, una rotación de 360 grados. Recordemos los 360 grados de un transportador al momento de medir ángulos. Una figura plana alrededor de un eje de rotación. ¿Listo? Tenemos el cilindro.
se genera por la rotación de un rectángulo que tiene como eje uno de sus lados. Entonces es tomar un rectángulo, ¿cierto? Un rectángulo y darle el giro completo de 360 grados y su base, ojo, es circular. Los elementos de un cilindro son la base, ¿cierto? El radio de la base, del círculo, el radio, ojo, que el radio es, viene desde el punto, desde el centro de la circunferencia hasta cualquier punto. La altura de base a base, la cara lateral, ¿cierto? Y la base final, tiene dos bases. ¿Listo? El cono se genera por la rotación del triángulo. Triángulo rectángulo. Ojo, un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados, que tiene como eje uno de sus catetos. Entonces, uno de sus catetos es una de las, acá esta parte, esto es un cateto, una de las aristas que conforma un triángulo. ¿Listo? Y si observamos aquí este triángulo, es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo recto. Ojo que los elementos de un cono, la base es un círculo, ¿cierto? Generatriz es esta parte acá, como si fuera la arista del cono. La altura que va del punto vértice inicial a la base. Y la cara lateral, ¿cierto? Que hace parte acá de la parte que vamos, que genera la rotación del triángulo. ¿Sí? ¿Listo? La esfera se genera por la rotación de un semicírculo. Recordemos los elementos de la circunferencia. Semicírculo, la mitad de una circunferencia, que tiene como eje su diámetro. Ojo, ojo, el diámetro es toda la parte viene de punta a punta, de lado a lado de la circunferencia. El diámetro es todo este eje completo, el doble de un radio, ¿cierto? Este es un radio, ¿cierto? Y el diámetro viene siendo toda esta parte. El círculo máximo, ojo, el círculo máximo, ¿listo? Vamos a ver un resumen, una conclusión de los cuerpos geométricos. Recordemos que se clasifican en poliedros y en cuerpos redondos, ¿cierto? Los poliedros son todos aquellos que tienen todas sus caras planas, ¿cierto? Sus elementos son las caras, aristas y vértices. Las caras son las basales y las laterales. Ojo. Entonces aquí estamos viendo un ejemplo de un poliedro. ¿Listo? Cuerpos redondos tienen al menos una cara curva. Ojo, curva. Ejemplo acá, el cono tiene la cara curva que es la base. Sus elementos, el radio basal y la altura. Entonces acá, veamos que acá está el radio, ¿cierto? Y la altura, que es toda esta parte. Y ya sabemos que la base es circular. Bueno, curva. Listo, entonces, con esto doy por terminada la explicación del tema. Próxima clase, aclaramos dudas, ¿listo? Les recomiendo por favor tomar apuntes en el cuaderno con sus respectivos dibujos, con la fecha, sus definiciones y realizar el taller emitido por módulo. Bueno, entonces no siendo más muchachos, me despido. Dios los bendiga. Hasta pronto.